Antes de ser un ícono, antes de ser el auto que domina Internet, los videojuegos y la cultura pop, el Toyota Supra MK4 fue un fracaso comercial. Sí, el mismo carro que hoy se vende por fortunas. Hubo un tiempo en el que nadie lo quería, y esta es la historia que casi nadie cuenta. Todo comienza en los años 90, cuando Japón vivía una explosión tecnológica y automotriz sin precedentes. Cada marca quería crear el mejor deportivo de su generación. Honda tenía el NSX, un superdeportivo con la precisión de un bisturí. Nissan apostaba por el 300 DTS Twin Turbo, una maravilla tecnológica. Mazda se arriesgaba con el RX-7 y su revolucionario motor rotativo. Y Mitsubishi preparaba sus bestias turbo como el 3000 GT y el Lancer Evolution. El ambiente era de una competencia feroz, una verdadera guerra por la supremacía en el asfalto. Y en medio de todo esto, Toyota no pensaba quedarse atrás, pero su idea era distinta. No querían solo un deportivo más en la lista, querían un auto que demostrara de lo que eran capaces como ingeniería pura, un coche que fuera una declaración de principios, una obra maestra que trascendiera su tiempo. Así nació el proyecto A80, el nombre en clave para la cuarta generación del Supra. El equipo de ingenieros, liderado por Isao Suzuki, tenía una misión clara: construir el mejor gran turismo del mundo. No se trataba solo de velocidad en línea recta, sino de equilibrio, confiabilidad y una conexión única entre el conductor y la máquina. Querían un coche que pudieras llevar al trabajo de lunes a viernes y destruir récords en la pista el fin de semana. Para lograrlo, se obsesionaron con cada detalle. Por ejemplo, el diseño. Olvidaron las líneas rectas y cuadradas de su antecesor, el MK3, y apostaron por una carrocería curvilínea, musculosa, casi orgánica. Cada curva tenía una función aerodinámica, desde el alerón trasero, inspirado en los autos de carreras de Le Mans, hasta la forma en que el aire fluía sobre el capó. No había nada al azar. Incluso se utilizaron materiales ligeros como el aluminio en el capó y en partes de la suspensión para reducir el peso, una obsesión que compartían con el NSX de Honda. Pero el verdadero corazón de la bestia, la joya de la corona, se encontraba bajo ese capó. El Supra MK4 fue diseñado alrededor de un motor que parecía demasiado bueno para existir en un carro de calle. El legendario 2ATA GTE. Piénsalo bien. 6 cilindros en línea, 3 litros de cilindrada, 2 turbocompresores trabajando en secuencia para eliminar el retraso del turbo o turbo lag. Y lo más importante, una estructura interna, un bloque de hierro fundido tan robusto, tan sobredimensionado, que podía soportar una potencia absurda sin romperse. Era un bloque creado casi sin restricciones de presupuesto, como si los ingenieros hubieran ignorado cualquier límite de costos con un solo objetivo en mente: la durabilidad y el potencial. Un motor que, de fábrica, ya entregaba unos impresionantes 320 caballos de fuerza. Este motor no era solo una pieza de ingeniería, era una obra de arte. La entrega de potencia era suave y lineal gracias al sistema de doble turbo secuencial. El primer turbo entraba a bajas revoluciones para darte una respuesta inmediata, y a medida que subías de vueltas, el segundo turbo se acoplaba para desatar todo el potencial. Era como tener 2 motores en uno dócil para la ciudad y otro salvaje para la carretera abierta. El resto del coche estaba a la altura: una suspensión de doble horquilla en las 4 ruedas, frenos gigantescos para la época y un interior orientado completamente al conductor, con una consola que lo envolvía como la cabina de un avión de combate. Todo estaba diseñado para la experiencia de conducción. Pero el mundo, al parecer, no estaba listo para tanta perfección. El Supra MK4 salió al mercado y su precio fue un golpe de realidad. Era caro, muy caro. En Estados Unidos costaba más que un Chevrolet Corvette y se acercaba peligrosamente al territorio de deportivos europeos como Porsche. Toyota había invertido tanto en desarrollo, en materiales y en ese motor indestructible que el precio final reflejaba esa calidad superior. Y justo cuando el Supra llegó a los concesionarios, sucedió lo impensable. La economía japonesa, que había estado en una burbuja de prosperidad, colapsó. La crisis financiera de principios de los 90 golpeó con fuerza. El yen se fortaleció drásticamente, haciendo que los productos japoneses exportados fueran aún más caros. El mercado cambió de la noche a la mañana. Los compradores ya no buscaban deportivos exóticos y sedientos de potencia. La prioridad pasó a ser la eficiencia, la economía de combustible y la practicidad.
Los motores monstruosos que gastaban gasolina como si no hubiera un mañana se convirtieron en un lujo que pocos podían o querían permitirse. El Supra quedó atrapado en una realidad cruel. Era demasiado avanzado, demasiado rápido, demasiado bueno y sobre todo demasiado caro, en el peor momento posible. Las ventas fueron bajas, ridículamente bajas. En su último año de producción en Estados Unidos, en 1998, se vendieron apenas unas cientos de unidades. Fue un fracaso comercial estrepitoso. Poco a poco, Toyota comenzó a retirarlo de los mercados internacionales. Y finalmente, en 2002, sin hacer mucho ruido, la línea de producción del A80 se apagó por completo en Japón. Para el mundo automotriz, la historia del Gran Supra había terminado con un final decepcionante. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado y se convierte en leyenda. Mientras en los concesionarios de Toyota los Supra acumulaban polvo, al otro lado del mundo, en los talleres y garajes subterráneos, estaban haciendo una nueva cultura, el tuning de alto rendimiento. Una comunidad de entusiastas y preparadores, fascinados por los deportivos japoneses, empezaron a experimentar. Y fue ahí donde descubrieron el secreto mejor guardado del Supra, el motor 2CARS-Z. Se dieron cuenta de que ese bloque de hierro era prácticamente indestructible. Podías cambiar los turbos, mejorar la inyección, reprogramar la computadora y el motor simplemente aguantaba. Podía pasar de los 320 caballos de fábrica a 600, 800, 1000 o incluso 1500 caballos de fuerza sin necesidad de abrir y reforzar los componentes internos. Era un motor que parecía estar esperando que alguien lo liberara de sus cadenas de fábrica. El 24000 se convirtió en el santo grial de los preparadores. Videos y revistas de la época empezaron a mostrar Supras modificados humillando a superdeportivos que costaban 10 veces más. El coche que había sido un fracaso en ventas se estaba convirtiendo en un héroe del underground. Una leyenda forjada a base de gasolina, llaves inglesas y pura pasión por la velocidad. Su fama crecía de boca en boca, de taller en taller. Y luego llegó el segundo golpe de suerte, el que lo cambiaría todo para siempre. Hollywood. En el año 2001, una película relativamente pequeña, con un presupuesto modesto y actores poco conocidos, llamada Rápidos y Furiosos, The Fast and the Furious, tomó un Supra MK4 naranja de 1994. Lo llenó de calcomanías, le puso un alerón enorme y lo convirtió en un símbolo mundial. La escena final, con el Supra naranja compitiendo contra un Dodge Charger negro, se grabó en la retina de toda una generación. El coche de los 10 segundos que Brian O'Connor le debía a Dominic Toretto no era solo un coche de película, se convirtió en el coche de los sueños de millones de personas. Rápidos y Furiosos no solo impulsó al modelo, lo transformó, lo sacó de los círculos de entendidos y lo catapultó a la cultura popular global. Creó una leyenda cultural que sigue viva y más fuerte que nunca 2 décadas después. De repente, un auto olvidado se convirtió en un objeto de deseo universal. Los precios, que habían tocado fondo, empezaron a subir, y luego, a subir más. Y más. La demanda explotó. Lo que antes era una máquina que nadie quería, que los concesionarios no podían vender, ahora se convirtió en una inversión, en un pedazo de cultura, en un símbolo de estatus. El Toyota Supra MK4 es la paradoja perfecta. Un coche que fracasó estrepitosamente en su época, pero que triunfó de manera espectacular en la nuestra. Es la prueba de que el mercado no siempre tiene la razón y de que el valor de algo no siempre se mide por sus ventas iniciales. Hoy, un Supra MK4 en buen estado y con pocas modificaciones puede costar una fortuna, a veces superando su precio original de hace 30 años. Es mucho más que un simple deportivo japonés de los 90. Es el emblema de una generación que creció jugando Gran Turismo y Need for Speed. Una generación que aprendió a amar la velocidad, la personalización y la libertad que te da un motor sin miedo a romperse. El Supra es un mensaje poderoso. Algunas cosas nacen antes de tiempo, demasiado avanzadas para su contexto, y por eso el mundo tarda en entenderlas y valorarlas. El Supra MK4 no es solo un auto, es una historia de redención. Es un recordatorio de que lo verdaderamente valioso no siempre brilla en el momento en que aparece. A veces necesita años, necesita pasión y necesita una comunidad entera dispuesta a verlo, no como un fracaso, sino como la leyenda que siempre estuvo destinado a ser.
Esta ha sido la increíble historia del Toyota Supra. Si te gustaría que hiciéramos un video dedicado exclusivamente a analizar la ingeniería del motor 2JZ GTE, o si prefieres que comparemos al Supra con sus grandes rivales de la época, como el Nissan Skyline GT-R o el Mazda RX-7, déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.